Vamos a Marcos 1:1 en primer lugar. Marcos 1:1. Dice así, todos juntos desde su lugar: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y también por ahí vamos a buscar el 15:39. Marcos 15:39. Todos juntos también dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y bueno, no vamos a leer todos los versículos que presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero hay varios en el Evangelio de Marcos. Ahora, ¿por qué les he pedido, hermanos, que lo lean? Bueno, este parece ser uno de los objetivos de Marcos: presentar a Jesucristo como Él, el Hijo de Dios. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces que en el Evangelio de Marcos Jesús se presenta como el siervo. Por supuesto que sí, pero no debemos olvidar esta primera introducción. Marcos introduce su Evangelio. Decía por ahí un escritor: es de las únicas cosas que usted va a escuchar de Marcos. Marcos nunca habla en su Evangelio, o sea, nunca da una opinión. Pero en Marcos 1:1 él da una opinión, ¿no? Él dice quién es Jesús para él y quién quiere que sea Jesús para usted. Él quiere presentar a Jesús. En este escrito, hermanos, que por cierto, Marcos le pone un título a su escrito. Y esto es otra cosa interesante, porque la semana pasada que veíamos o hablábamos de los evangelios, decíamos, no hay, hermanos, no hay un género literario como el de los evangelios. No se puede comparar con ningún otro. Existen las cartas, los libros, los cuentos, las poesías, existen las biografías, existen otro tipo, ¿no?, de escritos. Pero, ¿qué es un evangelio? No hay ningún género literario con el cual compararlo. No es un cuento, tampoco es una biografía, tampoco es una exposición, tampoco es una entrevista. ¿Qué es un evangelio? Un evangelio es un escrito, ¿no?, que habla acerca de Jesús, de quién es Él. No es una biografía, es realmente un escrito de quién es Él, qué enseñó, qué hizo. ¿Y quién lo titula así? ¿Quién es el hombre que dice esto es un evangelio? Pues es Marcos. Alguien ha dicho que Marcos precisamente instituyó, ¿no?, o él fue el que dijo, esto se llama evangelio. Y así se llamaron después los otros, ¿no? Como Mateo, pues también es otro escrito, y Lucas es otro escrito que habla de Jesús, de la vida de Jesús, bueno, de la enseñanza de Jesús, de la obra de Jesús. También es un evangelio, y Juan también es un evangelio. Entonces, tenemos los 4 evangelios aquí. Marcos le da ese título. Dice ahí, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, vamos entonces el día de hoy a tener una introducción acerca del Evangelio de Marcos. Las cosas importantes que vamos a ver, quizás lo que más nos vamos a llevar tiempo, hermanos, es hablando del autor. Siempre es importante un escrito que usted conozca al autor, que usted conozca quién es el que escribió esta persona. Y usted va a ver que va a haber mucha enseñanza allí. También pues vamos a hablar un poco, ¿no?, de fechas, de lugares, cosas que son importantes mencionar, pero que yo personalmente no quiero a lo mejor que queden tanto en su mente lugares o fechas como el autor, como los destinatarios o como el propósito que Marcos tuvo al escribir este evangelio. Esas cosas sí son pues todavía más sobresalientes. Ahora, los autores de los evangelios en general, hermanos, son anónimos. Anónimos quiere decir que no se conocen, no se quisieron nombrar. No es igual como con las cartas de Pablo o las epístolas, hablando de manera unánime. En las epístolas sí se mencionan. Por ejemplo, Pablo al escribir una carta, él sí dice que él es el que lo está escribiendo. A veces también lo dicen Juan o Pedro. Pero en los evangelios, en los 4, hermanos, no es particular de Marcos, sino en los 4 evangelios, los evangelios parecen ser anónimos. Los autores no se mencionan.
Es decir, Marcos o Mateo o Lucas o Juan no agarran y dicen, yo soy, ¿no?, el apóstol Juan y voy a escribir un evangelio, o este es el resumen de la vida o las enseñanzas de Jesús. Ellos no toman y hacen eso. Normalmente, hermanos, son anónimos. Algunos dan pistas de quién lo escribió. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando usted lo lee, si hay algunas pistas, ¿no?, que dice, este es, ¿no?, el discípulo amado, este dio testimonio y las cosas que escribió son para que los que lo leen crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?, y creyendo tengan vida eterna. Lucas da una introducción diciendo que él escribe a un tal Teófilo. O sea, como que dan pistas de que hay gente por ahí que los conoce, e investigando podemos llegar a la conclusión de quién lo escribió. Pero hablando de Mateo o de Marcos, no dan ninguna ni pista de quién lo escribió. Entonces, ¿cómo sabemos que fue Marcos, no? ¿Cómo nosotros hemos llegado a esa conclusión? Bueno, esa conclusión, lo cierto es que no es nuestra. Esta conclusión es de hace muchos siglos. Uno de los primeros personajes es Papías. Papías fue pues un antiguo, ¿no?, cristiano. Él vivía en la ciudad de Hierápolis y vivió, escuche usted, vivió entre el año 70 al 155 después de Cristo. O sea que vivió muy cerca de estos acontecimientos y por supuesto pues de la vida de los apóstoles. Y Papías escribió citando a otra persona, a Juan el apóstol. Entonces Papías escribió de Juan lo siguiente. Juan, está escribiendo Papías, nos dijo esto, que Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. Escribió con precisión lo que recordó. No obstante, dice, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo. Y usted lo puede notar. Una lectura rápida al Evangelio de Marcos nos va a dar a nosotros a entender que esas cosas parecen desordenadas desde el propio inicio de Marcos. ¿Cómo inicia Marcos? No inicia con el nacimiento de Jesús, ¿no? No inicia con una genealogía de Jesús. Hay una teoría muy antigua que dice que las primeras copias de Marcos se escribieron en un códice. Un códice no es lo mismo que un papiro. Un códice era algo muy parecido a los libros pues, que tenemos hoy, ¿sí? Y esa teoría dice que la funda o la tapa del códice de Marcos se perdió. La funda o la tapa correspondían a la primera página y a la última página de Marcos. Eso explicaría, ¿no?, por qué razón como que el Evangelio inicia muy de repente y termina muy de repente. ¿Cómo termina Marcos? Bueno, según las traducciones originales, Marcos termina diciendo que las mujeres, después de haber visto, ¿no?, que Jesús resucitó, salieron corriendo llenas de miedo. Y ahí termina Marcos. Es más, los que se dedican a todo esto dicen que termina con una partícula. ¿Sí? ¿Qué es una partícula? Pues son esas palabritas que a veces nosotros ocupamos, ¿no? Entonces, luego y de repente, con esas partículas, ¿sí? Entonces dicen que realmente el Evangelio, cuando tú lo ves, ¿no?, en el idioma, y de repente, y luego, y ahí termina Marcos. Llenas de temor y de repente. Entonces como que parece incompleto, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que estamos entonces aquí diciendo, hermanos, estamos citando a Papías, que Marcos escribió lo que escuchó de Pedro, no en orden exacto. Sin embargo, dice que escribió todo lo que oyó, dice Papías. Y lo que oyó, dice Papías, era del Señor, porque Pedro acompañó al Señor Jesucristo. Luego dice que acomodó estas instrucciones en un libro que ahora se conoce pues como el Evangelio de Marcos. Otras personas también citan o reconocen, mejor dicho, que Marcos escribió este evangelio. Otras personas, pues antiguas, ¿no?, creyentes antiguos, como lo son Justino Mártir,
Esta persona fue un defensor de la fe cristiana que murió, como lo dice, como mártir, murió dando la vida por el Evangelio, por Cristo. Ireneo también. Ireneo fue discípulo del discípulo de Juan. Sí. Juan el apóstol tuvo un discípulo que se llamó Policarpo, y Policarpo tuvo un discípulo que se llamó Ireneo. Entonces Ireneo, que era discípulo del apóstol Juan, también escribió lo siguiente acerca del Evangelio de Marcos. Hablando de Marcos, dijo que él era el discípulo o intérprete de Pedro. Y también escribieron que Marcos fue el que se encargó de escribir las memorias del apóstol Pedro. Así que, debido a estas tradiciones y a la creencia unánime de la iglesia antigua de que Marcos pues escribió este evangelio, nosotros pues también creemos eso. ¿Sí? La iglesia lleva siglos creyendo que Marcos o Juan Marcos, porque así se le conoce, es el autor de este libro. Ahora quiero presentarles rápidamente a Juan Marcos. Vamos a hablar un poquito de él, ya que hemos pues visto, ¿no?, que la iglesia unánime da fe de que Juan Marcos es el escritor de este libro. Vamos entonces ahora a hablar de este autor, ¿no?, de la vida de este personaje. Juan Marcos, hermanos, llegó a ser conocido simplemente como Marcos. Y la razón es muy obvia. En la Biblia hay muchos Juanes, pero hay solo uno que se llama Marcos. Entonces, por esa razón, pues decidieron ya no llamarle Juan, sino simplemente Marcos. De hecho, cuando se ocupa o se nombra como Juan, en el contexto se trata de explicar que no se refiere a Juan el apóstol o a cualquier otro Juan, sino que se refiere a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así se le presenta pues en la Escritura. Entonces nosotros lo vamos a llamar simplemente Marcos para no causar ninguna otra confusión. El nombre de su padre es desconocido. Siempre que se nombra a Marcos, nunca se nombra a su padre, así que lo desconocemos. Algunos pues han teorizado que seguramente o murió de manera muy prematura su padre, es decir, no vivió pues gran parte de su vida Marcos con su papá, o bien los abandonó, ¿no?, como en el caso de Timoteo, pero no lo sabemos con certeza. A la que sí conocemos es a su madre María. Su madre María es conocida como María de Jerusalén, también para distinguirla pues de todas las otras Marías que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? María Magdalena, María la madre de Jesús, etc. Esto lo vemos ahí en Hechos 12, vamos a buscarlo, hermanos. Hechos 12:5 dice así. Hechos 12:5. 12:12, ahorita vamos al 5, dice 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces aquí se nos presenta a la madre de este personaje Marcos. Su madre, les dije, es María de Jerusalén. Y de este pasaje, de este pequeño versículo, deducimos otras cosas más que son interesantes. Una de ellas es que Marcos, o en general su familia, podemos suponer, hermanos, que tenía cierta posición social. Marcos no era pobre. Marcos seguramente era una persona, pues, si bien a lo mejor no rica o extremadamente rica, pero él tenía una casa lo bastante grande para que la iglesia de Jerusalén se reuniera allí. Hace un rato nos estaban poniendo un poco de contexto, ¿no?, de todo esto. Y ciertamente la iglesia primitiva, hermanos, pues solía reunirse ahí en el templo y también solía reunirse en casas. Y una de las casas, hermanos, que fue escogida, no sé si la primera, no sé por cuánto tiempo tampoco, pero la casa de Marcos, y por supuesto de María su madre, pues era la huésped de la iglesia. ¿Por qué decimos que era grande? Porque dice aquí el versículo 12, que muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué otra cosa suponemos que era grande? Bueno, en el contexto, Pedro acaba de salir de la cárcel.
la iglesia estaba orando, eso lo dice el 12:5, que la iglesia estaba orando por Pedro, quien había sido encarcelado. Por un milagro del Señor, él sale libre. ¿Y él a dónde va? Pues va a donde está la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba en la casa de Marcos. Al acercarse a esa casa, dice que él tocó la puerta de donde estaba el patio de la casa. O sea que la casa tenía un patio. Y, hermanos, no era un patio como los de las casas de Infonavit. Era un patio realmente grande. Así eran las casas que realmente lo tenían, porque no todas tenían patio en ese entonces. Les digo, yo sé que ahora, pues aunque sea te conformas, ¿no?, con 2-3 metros cuadrados de patio, pero en ese entonces no todas las casas tenían patio, y las que lo tenían eran realmente extenso. Dice aquí en el versículo 13, ¿no?, 12:13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta palabra muchacha en el griego es la palabra paidiske. Y aunque esta palabra puede significar muchacha simplemente, también puede significar criada o sirvienta. Y pues algunos también suponen que tenía también sirvientes o esclavos, ¿no? Marcos. Entonces, por eso decimos que era parte de una familia acomodada, adinerada. Su casa era grande, tenía sirvientes. Su familiar o su primo Bernabé también tenía grandes herencias, eso ahorita vamos también a mencionarlo. Otra cosa que suponemos, pues por leer este pasaje, es precisamente lo que ya decíamos, que la iglesia de Jerusalén estaba ahí en su casa. ¿Con quién podía convivir? Con los apóstoles. Él, hermanos, convivía con los apóstoles que se quedaron allí, según leemos en Hechos, aunque varios fueron esparcidos, pero dice claramente Lucas, al escribir este libro, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, por lo menos hasta ese momento, porque después sí salieron de misioneros. Entonces Marcos, hermanos, tuvo gran convivencia, íntima convivencia con los apóstoles. En general estuvo rodeado por un ambiente cristiano también, lo podemos decir, y él escuchó de primera mano historias y enseñanzas sobre Jesús, algo que debe a nosotros darnos mucha confianza al leer el Evangelio de Marcos. Marcos no estaba contando pues cuentos nada más, algo que se figuró. Él estuvo de cerca con los testigos oculares que fueron seguidores de Jesús. En cuanto a su origen o niñez, es decir, su nacimiento o niñez, tampoco sabemos nada. En cuanto a su conversión, podemos también mencionar algunas cositas. En cuanto a su conversión, podemos también decir que él escuchó hablar de Jesús desde una muy temprana edad. En estos primeros capítulos de Hechos se le presenta o se deduce que él era una persona muy joven, muy joven. Desde Hechos 12, ¿no?, se le presenta ya como un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo que se reunía junto con la iglesia que estaba, ya dijimos, en su casa. Más tarde él mismo acompañó a Pablo y a su primo Bernabé en los viajes misioneros, por lo que fue uno de los primeros conversos de Jerusalén. En 1 de Pedro 5:13, Pedro se refiere a Marcos como su hijo. ¿Sí? 1 de Pedro 5:13, vamos ahí a también buscarlo, y dice así la Escritura. Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo. Pedro llama a Marcos su hijo. Hablando de la conversión de Marcos, podemos nosotros también aquí pensar que o Pedro fue un mentor, alguien que amaba mucho a Marcos, o bien que era su padre espiritual. Es decir, que Marcos escuchó el Evangelio de voz o boca de Pedro. Como dato interesante, hermanos, también, muchos escritores y comentaristas coinciden en que el joven mencionado en Marcos 14, vamos también a buscar ahí, Marcos 14:51, quizás es la manera de autopresentarse de Marcos. Marcos 14:51.
Es cierto que es un hecho quizás vergonzoso, no digno de ser mencionado, pero tal vez esto describe uno de los primeros encuentros de Marcos con Jesús. Dice Marcos 14:51, pero cierto joven. O sea, Marcos está hablando de todo el proceso de arresto y juicio de Jesús y de repente mete esta historia. Esto es algo común en Marcos también, ahorita vamos a hablar de ello, pero esta manera de escribir, hermanos, es el sándwich marcano, así se llama, sándwich marcano. Eso es un estilo de meter una historia cuando estás hablando de otra. Y esta es un ejemplo, ¿no? Él está hablando de todo el proceso de Jesús y bueno, después mete esta historia. Pero cierto joven, dice, le seguía. ¿A quién? A Jesús, que iba para ser juzgado, ¿no? Por el Sanedrín y llevar todo este proceso. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Varios, les digo, intérpretes, pues dicen que ahí está Marcos describiéndose. No lo sabemos tampoco, pero de ser así entonces, fíjense desde cuándo él ya era, quizás no bien un discípulo, alguien interesado, ¿no? En las enseñanzas de Jesús, en la vida de este hombre, en qué iba a ser de este nazareno que se decía que también era el Mesías. Más tarde, Juan Marcos llegó a convertirse en un miembro destacado de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia de Antioquía. Cuando el evangelio comenzó a esparcirse por las ciudades vecinas de Jerusalén, enviaron a algunos misioneros. Nosotros leemos ahí en Hechos 13 que se enviaron a los misioneros Pablo y Bernabé, quien, por cierto, debo aquí decirles que él era su primo. Aunque en nuestra Reina Valera pues aparece la palabra sobrino de Bernabé, la palabra griega más bien debería entenderse como primo y no como que Bernabé era su tío, ¿sí? Eso también aparece en Colosenses 4:10. Vamos ahí a buscarlo. Colosenses 4:10. Dice así, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Este Bernabé, hermanos, era un creyente también ejemplar. Su primo de Marcos, era un creyente ejemplar. Se dice de Bernabé que él tenía una herencia, y no era pequeña, hermanos. Era una gran herencia la que Bernabé tenía. Herencia, aquí estamos hablando no de dinero, de un gran terreno, no sé si construido, pero era un gran terreno que le dejaron sus ancestros, y él hizo algo, dice la palabra. Él vendió esa herencia, y todo el dinero que se ganó de esa herencia, lo llevó, lo dio a los apóstoles para que ellos lo repartieran a los más necesitados hermanos de Jerusalén. El primo de Marcos. Entonces vean, ¿no?, de qué enseñanzas y ejemplos de vida estaba rodeado Marcos. Entonces volvemos al punto, ¿no? Marcos, les digo, fue un creyente ejemplar de la iglesia de Antioquía y de Jerusalén. Cuando la iglesia comienza a enviar misioneros a Pablo y a su primo Bernabé, la Escritura nos dice también que Marcos fue con ellos, fue elegido para acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Dice ahí en Hechos 13, vamos a ese pasaje para recordar, hermanos, únicamente. Hechos 13, 1. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, que pues también se llama Marcos, más adelante va a mencionar eso, a Juan de ayudante.
Entonces Juan o Marcos ayudó, hermanos, a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Sin embargo, el joven no concluyó bien esta travesía misionera. Llegados a Perge, que era una ciudad que se convirtió en capital de una gran provincia que se llama Panfilia, ahí él los abandonó. Marcos, que estaba ayudando a Bernabé y a Pablo, predicando el Evangelio en la obra del Señor, él los abandona ahí en Perge y se regresa a Jerusalén. No sabemos por qué razón desertó de este primer viaje. Esta acción, hermanos, claramente no fue digna de alabanza ni de aplausos para Pablo ni para la iglesia, hermanos, en general. Pablo claramente, ahí en Hechos 15:38, vamos a buscarlo. Pablo claramente ahí dice que Marcos los abandonó y que botó la obra. 15:38, hermanos, de Hechos. Pero a Pablo, dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Ahí la palabra griega da la idea de desertado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, al trabajo, al ministerio. Entonces, él botó, hermanos, la obra. Hay varias teorías de por qué hizo esto. Algunos dicen, no, es que él era muy joven, ¿no? Y su inexperiencia, actuó de manera imprudente. Era un joven acostumbrado a lujos y comodidades porque tenía dinero, pero cuando vio, ¿no?, la vida misionera, dijo, no, aquí no. Mejor estoy más cómodo, estoy mejor en Jerusalén. Y se regresó para allá. Quizás la misión no era lo suyo. Algunos incluso mencionan el cambio de liderazgo. Hechos 13 parece indicar que Bernabé primero iba encargado de esta obra, pero que después Pablo se convirtió en el líder, en el que tomaba las decisiones, y este cambio de autoridad no pareció bien a Juan Marcos. Sea cual haya sido, hermanos, la razón por la que éste les abandonó, tal ejemplo debe ser una lección para nosotros, una gran lección para cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, pues nosotros hemos sido así? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado el ministerio? Dejado la obra. Estábamos en algo, pero pues lo botamos, nos desanimamos. A veces, no sé si sea tu caso, ¿no?, pero a veces incluso el cambio de un líder, ¿no? Ya este pastor, este líder, ¿no?, del ministerio ya cambió, yo no me llevo bien con él, ya mejor voy con otro. O ya mejor dejo el ministerio. Hemos abandonado el ministerio, hemos abandonado muchas veces cosas del Señor, asuntos de Él. Quizás usted ha abandonado la lectura de la palabra. Quizás usted ha abandonado la oración. Así como Marcos, ¿no?, abandonó, hermanos, botó la obra, dejó a Pablo y a Bernabé ahí predicando. Quizás nosotros hemos abandonado asuntos concernientes con el Señor. Pero el Señor trató con Marcos. Y trató, hermanos, no solamente en el futuro, o sea, después de pasar muchos años, Él trató de manera inmediata. Ahí precisamente en Marcos 15, donde estamos, Dios habló a Marcos de dos maneras, pienso yo. Una manera es pues la manera fuerte, ¿no?, la manera de disciplina, de regaño, quizás de reprensión, pero también habló con amor. ¿Por qué con reprensión? Hay en Marcos 15:38 que leímos, vemos cómo Pablo, hermanos, Hechos 15:38, vemos cómo Pablo ya no estaba pues de acuerdo con Marcos. Ya no quería llevarlo. Para Pablo, Marcos ya no le servía para el ministerio. Aunque Bernabé decía, sí, lo vamos a llevar, Pablo dijo, no le pareció bien. Dice, llevar a aquel que los había abandonado desde Panfilia. Dios habló a Bernabé de esa manera, a Marcos de esa manera. También, si usted sigue leyendo, ¿no?, todos estos versículos,
va a notar que la imprudencia de este Marcos, la decisión, el abandono o la deserción de Marcos, trajo también de alguna manera la ruptura de una buena amistad. Pablo y Bernabé eran grandes amigos. Y lo fueron después, no se crea usted que así quedaron disgustados. Pero en este momento, en esa precisa situación, ¿no?, que se narra aquí en Hechos 15, ellos se disgustaron. Tanto que Pablo dice que mejor tomó a Silas y Bernabé tomó a precisamente su primo, a Juan Marcos, y se fueron a diferentes lugares. Esto debió haber pesado a Marcos. Pero hay una tercera cosa que debió haber pesado y que son la voz de Dios, ¿no?, ahí hablándole a Marcos. Ahí en Hechos 15, dice el versículo 39, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Según ese texto, hermanos, solo hay una pareja que salió encomendada por la iglesia. Solo hay una pareja a la cual la iglesia estuvo de acuerdo con ellos, y que de alguna manera muestra el desacuerdo con la otra pareja, ¿no? Bernabé y Marcos. No salieron encomendados. Es una manera de la iglesia llamar la atención a Marcos. Pero también está la voz de amor. ¿Cuál es esa voz de amor? Es la voz de Bernabé. Bernabé sí quiso llevar a Marcos con él. Y hermanos, su decisión no fue errónea, porque Dios también de esa manera trató con Marcos, ¿no? De esa manera le habló a Marcos, dándole, por así decirlo, un segundo chance, una segunda oportunidad. A ver si este joven ya había madurado, a ver si este joven ya había entendido que no se votan los ministerios, no se votan las cosas del Señor. Si Dios te ha llamado a algo, debes cumplirlo. No debes abandonarlo, no debes desertar. Y qué maravilloso es eso, ¿no? Vamos ahora a Colosenses 4:10, veamos cómo siguió Marcos. Marcos mejoró en su servicio al Señor, hizo las paces con Pablo también, por si acaso lo menciono, hermanos. Colosenses 4:10. Marcos se reconcilió con Pablo, de tal forma que dice Colosenses 4:10, a Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo, más que nada debería decir ahí, primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. O sea, es presentado como un maestro de la iglesia, como alguien con autoridad. Si fuere a vosotros, dadle la bienvenida o recibidle. Filemón también 1:24. Filemón 1:24 dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo nombra a Marcos como uno de sus grandes colaboradores. Y al pasar los años, todavía más, hermanos, un anciano Pablo escribe a Timoteo y le dice que pues no ha tenido ayuda, ¿no? Que Pablo no ha tenido ayuda, que nadie ha estado con él, solo Lucas estuvo con él. Y después le dice, trae a Marcos. Pablo le dice a Timoteo, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Así que Marcos, hermanos, retomó su paso. Tropezó, pero se levantó. Botó el ministerio, abandonó a sus hermanos, pero después Dios trató con él. Pulió, quitó las asperezas y realmente se convirtió en un gran siervo del Señor. David Jeremías, un comentarista, se refiere a él en su serie Personas que Dios utiliza. Él dice, nombra a Marcos de esta manera, el hombre que volvió, así lo titula. David Jeremías dice, para mí Marcos es el hombre que volvió.
Pero no solo estuvo sirviendo al Señor codo a codo con Pablo y aprendiendo de él. La Biblia nos dice que también su vida, su personalidad fue influenciada por Pedro. Ya leímos, ¿no? Primera de Pedro 5:13, donde Pedro dice de Marcos, mi hijo. Y dice que está con él en una iglesia que él llama de Babilonia, que no es otra iglesia que la iglesia en Roma. Es un nombre en clave para referirse a la iglesia en Roma. Pedro dice que Marcos estaba o pasó sus últimos días, Pedro ya muy anciano, Marcos pues ya muy maduro también, estaban los dos sirviendo al Señor en la iglesia en Roma. Y fue de este último, como ya dijimos, que extrajo el material para su escrito magno, ¿no? Su escrito magno fue el Evangelio de Marcos. Ahora considere usted lo siguiente, hermanos, rápidamente. Tenemos delante nuestro un hombre que fue expuesto a las enseñanzas y convivencias de los apóstoles, a las enseñanzas de los dos hombres más prominentes del Nuevo Testamento, a Pablo y a Pedro, además de un primo ejemplar, Bernabé, y de una madre piadosa, María de Jerusalén, que prestaba su casa para que ahí fuera la iglesia. Aunque no llegó a ser uno de los 12, su convivencia con ellos hizo que la obra que él escribió, que es la que tenemos aquí delante nuestro, el Evangelio de Marcos, sea completamente digna de confianza. Casi como si fuera escrita por un apóstol. Y de hecho para muchos lo es, porque dicen, este es Pedro hablando. Y algunos lo dicen porque Pedro era de pocas palabras, dicen. No se refieren, hermanos, a que él no le gustaba hablar. Él hablaba y se metía donde no era. Pero al decirlo, él a veces dicen que era muy seco o frío, poco amplio, ¿no? Al decir las cosas. Y Marcos es así. Es un evangelio muy resumido, ¿no? Entonces tenemos aquí las memorias de Pedro, ¿no? Dios llamó entonces a este joven rico, a este joven rodeado de la palabra de Dios, y lo hizo un siervo útil. Aquel que un día botó el ministerio, abandonó la obra, se convirtió en un gran misionero y maestro. Y es el autor de uno de los 4 evangelios. ¿Considera usted que no hay muchos escritores en el Nuevo Testamento? Casi, hermanos, sin mencionar al desconocido de Hebreos, hay 8 autores del Nuevo Testamento. Aunque tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, solo 8 personas escribieron. Lucas, Pedro, Juan, Mateo, Pablo, Judas, Santiago, y el 8º es Marcos. Marcos, Dios, hermanos, lo escogió, fíjense con todo el proceso, ¿no?, de la vida que él tuvo que pasar, para consagrarlo como un escritor de los evangelios, para quedar inmortalizado allí. Y es bueno, hermanos, que nuevamente nosotros nos preguntemos, a la luz, ¿no?, de este ejemplo, de esta vida, si yo he abandonado algo de las cosas del Señor. ¿Ha sido usted rechazado para algún ministerio? ¿Has hecho cosas para el Señor y no has triunfado? ¿Te ha ido mal? Bueno, ciertamente debes analizar tu vida y tu relación con Dios, quizás arrepentirte, pero también debes mirar el ejemplo de Marcos. Un hombre, hermanos, que en su momento no fue útil, en su momento abandonó todo, pero Dios lo vuelve a llamar y lo coloca como uno de los 4 pilares del Nuevo Testamento, que son los evangelios. La fecha en que se escribió Marcos, bueno, les digo, son datos que tengo que mencionar. Quizás usted la próxima semana no los recuerde, pero son también necesarios aquí tenerlos. Entre el año 50 y 60 se dice que fue escrito el Evangelio de Marcos. Algunos opinan que fue el primer evangelio escrito antes de Mateo y de Lucas, y que basados en el Evangelio de Marcos, pues Mateo y Lucas escribieron sus propios escritos, su propia obra, ¿no? Sin embargo, otros no están de acuerdo con ello, y pues dan a entender que Mateo, esa es la tradición casi pues de más de 1900 años, que Mateo es el primer evangelio y después siguió Marcos, Lucas y Juan, así como los tenemos, ¿sí? No estamos, les digo, muy seguros, están esas 2 teorías, pero entre el año 50 y 60 después de Cristo.
Lugar, ¿dónde fue escrito el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma. Esto coincide no solo con los destinatarios originales, porque Marcos les escribió a los gentiles, o más bien a los romanos, sino que también, como ya hemos dicho, Marcos escribió pues las memorias de Pedro, o fue ayudado por Pedro para pues su obra. Pedro, ¿dónde estaba para estos últimos días? Pedro estaba en Roma. Pedro estaba ahí en Roma sirviendo al Señor, había una iglesia allí. Y cuando él escribe su carta, indica que Marcos está con él. Vamos otra vez ahí a 1 de Pedro 5:13 para recordar ese dato. 1 de Pedro 5:13 dice así, voy a volverlo a leer. La iglesia que está en Babilonia, que les digo es un nombre en clave para referirse a Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, que está conmigo, esa es la idea que él está poniendo él aquí, os saludan. Marcos estaba con Pedro en Roma en los últimos años de vida de Pedro. Pedro murió ahí en Roma bajo la persecución de Nerón, lo mismo que Pablo. Y algunos creen que también Marcos murió. Otra teoría de por qué el Evangelio de Marcos terminó incompleto es precisamente por eso. Marcos ya no le dio tiempo, de terminar su obra. Quedó incompleta. Cuando él estaba a punto de irla ya concluyendo, la persecución se desata, Pablo muere, Pedro muere, y también posiblemente algunos creen que Marcos murió y no pudo completar su obra. Algunos creen que esa es la razón por la que este evangelio está incompleto, pero ahorita vamos a mencionar unas más. Entonces, el lugar ahí en Roma. Fue en este periodo en el que Pedro está ahí en Roma, viviendo sus últimos días, en que Marcos escribe su evangelio. Destinatarios rápidamente. Entramos a las dos últimas cositas, hermanos, que vamos a mencionar. Destinatarios. Cada evangelista tenía sus destinatarios, cada evangelista, y sus propósitos al escribir su evangelio. Ese propósito y ese destinatario moldean mucho cada evangelio. Mateo es así por sus destinatarios y por su propósito. Lucas es así, Juan es así el evangelio por sus destinatarios y por sus propósitos. Lo mismo con Marcos. Marcos parece tener en mente una audiencia gentil y más precisamente una audiencia latina o romana. ¿Cuáles son las razones por las que concluimos todo esto? Bueno, hay algunas razones, las voy a mencionar. Una de ellas, hermanos, es que él explica vocablos griegos. Siempre explica él vocablos griegos y los explica equivalentes a los latinos. Por ejemplo, hay en 12:42, vamos a Marcos 12:42, dice así, hermanos, la palabra Marcos 12:42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Estas monedas no eran conocidas por los romanos, ¿no? Y las tiene que explicar sus equivalencias. La división del día también la hace en base al estilo romano. Los romanos medían el tiempo en 4 vigilias y los judíos en 3, ¿sí? Es cierto que ya en el Nuevo Testamento vemos que los judíos las dividen en 4. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos adoptaron la manera romana de dividir el tiempo, pero inicialmente los judíos la dividían en 3 vigilias. Ya para este tiempo, les digo, ellos estaban muy latinizados, ¿no? Los judíos estaban invadidos por los romanos, conquistados por ellos, y ahora dividían el tiempo en 4 vigilias. Marcos es el único en mencionar esto, ¿no? Las 4 vigilias de la noche. Otra evidencia, él no da ninguna genealogía, ¿no? de Jesucristo. Las citas al Antiguo Testamento son muy pocas, casi nulas. Esto da a entender que él no tenía en mente una audiencia judía. Menciona a algunos miembros de la iglesia en Roma. Vamos allá a Marcos 15:21, donde él menciona
como si conocieran sus destinatarios a estos personajes. Marcos 15:21. Al mencionar a este hombre que ayudó a cargar la cruz al Señor Jesucristo, dice así, 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. ¿Quién es Alejandro y Rufo? Miembros de la iglesia en Roma. Y Marcos los menciona como si fuera algo familiar para estos destinatarios. Explica costumbres judías también, no las vamos a ver, pero en 7:2, en 15:42, Marcos habla de los lavamientos, ¿no?, que hacían los judíos, de algunas fiestas, sus celebraciones, algunas palabras también, él las menciona en arameo, como talita kumi, ¿no?, que es niña, a ti te digo, levántate, entre otras. Vamos ahí a 5:41, vean cuántas traducciones hizo de frases. Marcos 15:41, 5:41. 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. 7:11 dice, pero vosotros decís basta, que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. También 7:34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, sé abierto. 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Él traduce lo que significa esta palabra infierno, ¿sí? 10:46 también. 10:46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo sabemos, no, que Bartimeo era hijo de Timeo? Marcos nos los dice, es el único en mencionar este dato, y así podemos mencionar otros versículos. Otra cosa más, él menciona varios pasajes o encuentros de Jesús con gentiles, la mujer sirofenicia, uno de ellos. Otro de ellos es la confesión clara del centurión en Marcos 15:39, cuando el centurión dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces todo parece indicar que Marcos tenía en mente una audiencia gentil. Por último, hermanos, ya para ir concluyendo, algunos rasgos característicos de Marcos y su propósito al escribirlo. Su propósito, lo dijimos al inicio, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Varias veces en el Evangelio se repite eso, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego más adelante en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo. Luego vemos en todas las historias de milagros cómo Marcos hace énfasis en las palabras de las personas diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Transfiguración. Se oye una voz que dice, ahí está mi Hijo, escúchenlo a Él. Final del Evangelio, un centurión diciendo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. La confesión de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro ahí diciendo, tú eres el Cristo. Así que ese es uno de los propósitos. Otro, por supuesto, presentar a Jesús como el gran siervo. Como el gran siervo, como el siervo que sufre, como el siervo que vino precisamente a hacer eso, a servir, a dar su vida. Este evangelio está lleno, hermanos, dicen que de la palabra preferida para Marcos. ¿Cuál es la palabra preferida para Marcos? Inmediatamente, de repente y luego. Es el evangelio de acción, algunos también lo han llamado. Se le ve a Jesús apurado, se le ve a Jesús. Ni siquiera, 2 veces en el evangelio se menciona que ni siquiera tenían tiempo para comer. Solo Marcos menciona este dato. Ni tiempo para comer tenía Jesús ni sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo. Es el siervo. ¿Para qué vino Cristo? Para eso mismo les digo, para servir, para dar su vida. Entonces, de eso nos habla. Otro propósito es darnos la buena nueva. Marcos titula su escrito como Evangelio. Dice, yo les voy a dar la buena noticia.
No una noticia, no las noticias, sino la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que vino a dar su vida por los pecadores. Otro propósito es animar a los perseguidos. Como sabemos, Marcos fue escrito en Roma y en la época de las persecuciones. Marcos es el evangelio que tiene más contenido acerca de Jesús, advirtiendo a sus discípulos de persecuciones, y que menciona más de 3 veces que Jesús muchas veces tenía que irse al desierto, ahí, hermanos, en lugares pues alejados, no cómodos, padeciendo persecuciones, padeciendo hambre a los discípulos, ¿sí? Sufriendo, enfrentándose a los líderes, etc. Es el único que añade, hermanos, esta mención cuando Cristo dice que no hay seguidor suyo que no reciba 100 veces más, y dice, y con persecuciones. Es el único que añade este punto. Marcos, porque tenía una audiencia, o tenía en mente una audiencia romana y perseguida también. Así que anima a los creyentes perseguidos, los anima a ver el ejemplo de servicio de Jesús y de sus discípulos. Entonces el evangelio más corto es el evangelio que tiene más afluencia, ¿no? Rapidez. Otro tema o gran tema es el secreto mesiánico. Es el evangelio que más menciona que Jesús les decía, no le digan a nadie. Una y otra vez dice que a los demonios los callaba y les decía que no dijeran nada. Ellos le conocían. Y Marcos dice que uno de ellos le dijo, yo sé quién eres el Hijo de Dios. Esa frase que le gusta a Marcos mencionar. Pero cada que ellos querían hablar, dice que les callaba. Y cuando sanaba a alguien, les callaba. Y no le cuentes a nadie, y no le digas a nadie. El secreto mesiánico, hermanos, es un gran tema también para Marcos. Marcos menciona las fallas de los apóstoles también. Algunos dicen, pues como él no era apóstol, pues por eso las mencionó, pero menciona varias fallas de los apóstoles de manera clara. Y por último, les digo, uno de sus estilos es el sándwich marcano, que es incluir una historia encima de otra o en medio de otra. Eso lo vamos también a encontrar en varios pasajes de este evangelio. No puso atención a las enseñanzas de Jesús. Hay muy poco acerca de sus grandes sermones, ¿no? De sus grandes enseñanzas. Él quiere ver a Jesús en acción, en servicio, y presentando a través de sus obras que Él es el Hijo de Dios. Para finalizar, hermanos, decíamos que su evangelio termina muy abruptamente, ¿no? Realmente en los manuscritos originales Marcos termina en el versículo 8, no termina en el versículo 20 que tenemos nosotros, ¿no? Hay muchas teorías, no voy a mencionar ellas. Voy a mencionar quizás una de las más interesantes. Y es que dicen que esto fue al propósito. Marcos lo terminó al propósito. No es que se perdió la tapa, ¿no? Las primeras páginas. No es que a él lo mataron. Es que así quiso terminar. Porque él termina precisamente demostrándonos que Jesús resucitó. Y que estas personas, ¿no?, que vieron eso fueron a contarlo, pero él quiere decirle a los lectores eso. Piensa, ¿no? ¿Qué final tú le pondrías? ¿Qué es Jesús, no? Para ti. Ahí está, yo ya te presenté todo lo que es Jesús. ¿Qué es para ti? ¿Qué opinas tú? Él quiere, ¿no?, llamar la atención a sus lectores y llevarlos a pensar en eso. ¿Quién es Jesús para ti? Él terminó, no dijo más. Otros dicen, ¿no?, como con Hechos, que termina así. ¿Por qué? Pues porque la historia de Jesús no acabó, ¿no? La historia de Jesús no acabó. La historia de Jesús sigue. Él sigue haciendo cosas, hermanos. Obrando, salvando gente, perdonando, sanando. Él sigue haciendo todo eso. Y la otra, sencillamente, hermanos, pues es porque no quiso, ¿no? Él quiso así iniciar, abruptamente. Él quiso así terminar, abruptamente. ¿Sí, hermanos? Entonces, les invito a ponernos de pie, vamos a orar.
Este es el Evangelio que vamos a estar estudiando pues ya de lleno, ¿no?, las próximas semanas. Yo hice cuentas, hermanos, y pues haciendo una lectura tranquila, lenta, podríamos decir, usted se lleva más o menos 1:10, 1:20 leyendo todos los 16 capítulos de Marcos. Así que les invito a que también pues en casa esta semana usted pueda leer este Evangelio. Les digo, más o menos 1:20, 1:10, leyéndolo pues tranquilamente se lleva uno pues para leer, ¿no?, el Evangelio. Vamos a orar entonces. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado de meditación de tu palabra. Gracias por el ejemplo de Marcos, por su vida, por su ministerio y por lo que nos dejaste, Señor. Personalmente creemos que lo que él dejó escrito está completo. Algunos piensan que por ahí el final se perdió de este Evangelio, pero Señor, nosotros sabemos que es tu palabra y que pues está completa, que como nos las quisiste dar, no le hace falta ya nada. Y Señor, motívanos a meditarla, motívanos a estudiar ahora este Evangelio y háblanos a nuestros corazones para que también nosotros lleguemos a la misma conclusión de aquel centurión. Que al ver toda la vida, todos estos capítulos, digamos verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Este es el Salvador, este es el Cristo. Padre, gracias te damos por ello. Gracias también te damos por esos motivos que nos han compartido nuestros hermanos, por la vida de nuestro hermano Alfredo. Gracias por este año más que le has permitido. Señor, bendícele, guárdale, nuestro Dios, llénale también de salud, que siga creciendo espiritualmente en tu palabra, y al volver juntamente con nuestros hermanos que también están allá, Señor, tráeles con tu cuidado y bendición. Por nuestros hermanos que ahora mismo están convalecientes también, Señor, rogamos que les cuides, les recuperes, Señor, les fortalezcas. Por nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Leo, nuestra hermana Araceli y quizás algunos otros que a lo mejor no supimos, pero Padre, ayúdales a que puedan recuperarse y puedan pronto también estar con nosotros aquí reunidos. Te rogamos esto, pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.